La esencia del análisis existencial por Viktor Frankl. De Arthur Schnitzler nos ha llegado un dicho según el cual solo existen propiamente tres virtudes: objetividad, audacia, sentido de responsabilidad. No menos interesante se nos antoja el atribuir dichas virtudes respectivamente a cada una de las tres escuelas psicoterapéuticas que nacieron y crecieron en suelo vienes. Cae de su peso que la psicología individual de Alfred Adler se alinea sin dificultad con la virtud de audacia. Con todo, tal psicología no ve a fin de cuentas en el conjunto de su método terapéutico otra cosa que un intento de alentar al paciente, y ello con objeto de que éste llegue a superar su sentimiento de inferioridad, que esta escuela tiene preponderadamente, sino del todo patógeno. Del mismo modo puede también atribuirse al psicoanálisis una de las más citadas virtudes, a saber, la objetividad. ¿Por qué? ¿Qué otra virtud puso a Sigmund Freud en condiciones de mirar, como Edipo, a los ojos de la esfinge, es decir, del alma, y de descifrar su enigma a riesgo de percibir algo doloroso y desagradable en grado sumo? En su tiempo era esto algo exorbitante, y exorbitantes fueron en consecuencia sus logros. Hasta entonces la psicología, en especial la llamada psicología escolástica, había rehuido todo aquello de lo que precisamente Freud hizo el centro de su enseñanza. De la misma manera que el anatomista Julius Stadler solía calificar en broma la somatología, tal como se enseñaba en las escuelas secundarias de anatomía con exclusión del aparato genital. Así también, Freud hubiera podido afirmar que la psicología enseñada en la universidad era una psicología con exclusión de lo libidinoso. Pero el psicoanálisis no solo ha rendido homenaje a la objetividad, también ha sido su víctima. La objetividad acabó por convertirse en objetación de eso que llamamos la persona. El psicoanálisis contempla al hombre como dominado por mecanismos, y en su óptica de médico se presenta como quien sabe manejar dichos mecanismos, es decir, como quien domina la técnica para volverlos a poner en orden tan pronto se desarreglan. ¿Qué cinismo se oculta tras este concepto de la psicoterapia como técnica, como psicotécnica? ¿O acaso no es como si pudiéramos introducir al médico en calidad de técnico, después de haberlo considerado al paciente, al hombre enfermo, como una especie de máquina? Solo un hombre máquina tiene necesidad de un médico técnico. ¿Cómo ha podido llegar el psicoanálisis a tal concepción técnico-mecanista? Como ya hemos indicado, solamente es comprensible esta doctrina si se tiene en cuenta la época histórica de la que es producto. Mas no únicamente ella, sino también su medio ambiente social, un ambiente impregnado de esa típica mojigatería de los franceses llamada prodonrie. Contra todo esto el psicoanálisis vino a ser una reacción a decir verdad, que hoy ya, al menos en determinados aspectos, puede considerarse superada y reaccionaria. Pero a Freud no solamente reaccionó contra su tiempo, sino que también accionó, es decir, actuó en una línea definida. Al establecer su doctrina, se hallaba totalmente bajo el influjo de la psicología asociacionista, que entonces empezaba a ponerse de moda y más tarde llegaría a ser una corriente dominante. Dicha psicología era a su vez producto del naturalismo, ese fenómeno ideológico que invadió la segunda mitad del siglo XIX. Esto se pone de manifiesto, quizás de la manera más clara, en los dos ejes fundamentales de la doctrina psicoanalítica, en su atomismo psicológico y en su energética. El todo que constituye el alma humana es visto atomísticamente dentro del psicoanálisis. El concebirse como compuesto por partes individuales, los diversos impulsos, que a su vez están formados por impulsos parciales o competentes impulsivos. De esta manera, lo anímico o psíquico no solo se atomiza, sino que finalmente se anatomiza. El análisis de lo psíquico se transforma así poco a poco en su anatomía.
Empero, con este procedimiento del alma, la persona humana, la totalidad que ello implica, queda de alguna manera perturbada. El psicoanálisis, en definitiva, despersonaliza al hombre, cierto, no sin personificar, es decir, convertir en entidades pseudopersonales independientes y arbitrarias. Cada una de estas instancias dentro del conjunto de la trama anímica, como por ejemplo lo que llamamos el ello o los complejos de asociación, y decimos personificar por no decir demonificar. De este modo el psicoanálisis construye la persona humana, que es unitario totalitaria, pero finalmente verse enfrentado a la tarea de tenerla que reconstruir de nuevo a partir de piezas mal ajustadas. Esto se aprecia con toda claridad en esa teoría psicoanalítica según la cual el yo es concebido como un montaje o compuesto de los impulsos del yo. Así, lo que reprime dichos impulsos, lo que ejerce una censura sobre ellos, no puede ser en sí mismo un fin de cuentas otra cosa que impulsibilidad. Ahora bien, esto es como si dijéramos que un constructor que ha hecho un edificio con ladrillos se compone él mismo también de ladrillos. Ya vemos aquí, precisamente en esta comparación que se impone por su propio peso, lo genuinamente materialista, es decir, que busca algo material o lo trata como tal, no que sea materialístico, que es el modo de pensar psicoanalítico, ya que solo esto es también, en última instancia, la base de su atomismo. Pero decíamos que el psicoanálisis no era solamente atomístico, sino también enérgico. De hecho, opera constantemente con conceptos de energía de impulsos y dinámica afectiva. Los impulsos, o en su caso los componentes impulsivos, se traducen, según el psicoanálisis, en algo así como un paralelogramo de fuerzas. Ahora bien, ¿cuál es el objeto de estas fuerzas? La respuesta es el yo, de todo del que yo no es definitiva, desde el punto de vista psicoanalítico, sino un juguete de los impulsos, o como el propio Freud lo expresó una vez, el yo no es señor de su propia casa. De esta manera, vemos cómo lo psíquico no solo se reduce genéricamente a la impulsibilidad, sino como también ve determinado casualmente a partir de dicha impulsabilidad ambas cosas tomadas en un sentimiento totalitario. El ser humano es interpretado por el psicoanálisis ya a priori como el ser impulsado, y esta es también la última razón por la que el yo humano ha de reconstruirse al fin y al cabo a partir de impulsos. A tenor de esta concepción atomizante, enérgica y mecanística, el psicoanálisis no ve finalmente en el hombre sino el automatismo de un aparato anímico. Aquí es donde viene a insertarse el análisis existencial. A la concepción psicoanalítica opone otra distinta, en lugar del automatismo de un aparato psíquico. El análisis existencial ve en el hombre la autonomía de una existencia espiritual. Y hemos aquí de nuevo en nuestro punto de partida las tres virtudes de Nietzsche. En efecto, de la misma manera que hemos atribuido al psicoanálisis la virtud de la objetividad y a la psicología individual la de la audacia, podemos razonablemente afirmar ahora que el análisis existencial corresponde en virtud que hemos llamado sentido de responsabilidad. El análisis existencial entiende efectivamente lo más profundo del ser humano como ser responsable y se entiende a sí mismo como análisis referido al ser responsable. Precisamente en el momento en que tuvimos que crear el concepto de análisis existencial, cuya necesidad se nos imponía, se nos presentaba disponible para este ser responsable que colocábamos en el centro del existir humano, un término utilizado ya por la filosofía contemporánea para designar este característico y singular modo de ser del hombre, la palabra existencia. Si quisiéramos, describiéndolo en pocas palabras, echar una ojeada retrospectiva al camino recorrido por el análisis existencial hasta llegar a ser responsable el rasgo existencial del ser hombre, tendríamos que partir de aquella inversión de la que ya vimos obligados a tratar el interrogarnos por el sentido de la existencia. Allí nos forzamos por poner de manifiesto el carácter problemático de la vida,
pero con este al mismo tiempo también el carácter de respuesta de la existencia no es el hombre. Explicábamos, quien ha de plantearse la pregunta por el sentido de la vida, sino más bien qué sucede al revés. El interrogado es el propio hombre. A él mismo toca dar la respuesta. Él es quien ha de responder a las preguntas que eventualmente le vaya formulando su propia vida. Solo que dicha respuesta será siempre una respuesta objetivada en los hechos. Solamente en la acción, en el actuar, pueden encontrar respuesta verdadera a las preguntas vitales. Esta respuesta se da en la responsabilidad asumida en cada caso por nuestro ser. Más aún, el ser solo puede ser nuestro en cuanto es un ser responsabilizado. Ahora bien, la responsabilidad de nuestro ser no lo es solamente en la acción, sino que tiene también que serlo forzosamente en el aquí y ahora, en la concreción de esta o aquella persona y de esta o aquella situación suya en cada caso. Para nosotros, pues, la responsabilidad del ser es también una responsabilidad y también una persona. Al pretender el análisis existencial ser un método psicoterapéutico, se dirige de manera especial al modo de ser neurótico, y ello como algo deteriorado o quebrantado, algo caído víctima de la neurosis. Su meta última será, pues, hacer al hombre consciente de su ser responsable, o también traer a su conciencia al tener responsabilidad del propio ser. Aquí hemos de hacer un alto en el camino, porque en efecto, en este punto se pone en evidencia que también en el análisis existencial hay algo que se vuelve o ha de ser hecho consciente. ¿Significa esto entonces, según todas las apariencias, que los empeños del análisis existencial tienden a algo del todo análogo a los del psicoanálisis? No exactamente, puesto que el psicoanálisis viene a hacerse consciente o a atraerse a la conciencia, lo impulsivo, mientras que el análisis existencial es hecho consciente, un elemento esencialmente distinto de lo impulsivo, a saber, lo espiritual. Hemos de afirmarlo, el ser responsable o, en su caso, el tener responsabilidad es la base fundamental del ser hombre en cuanto que constituye un algo espiritual y no meramente impulsivo. El análisis existencial tiene por objeto el ser hombre precisamente, no como ser impulsado, sino como ser responsable, dicho de otro modo, la existencia espiritual. Así pues, lo que aquí, en el análisis existencial, se me hace a mí conscientemente, no es un algo impulsivo, revelativo al ello, sino mi propio yo. El ello no se hace consciente al yo, sino más bien el yo quien se hace consciente a sí mismo, viene a tener conciencia de sí mismo, viene a sí mismo.